Nacimos aprendiendo muchas cosas en casa, pero casi nadie nos enseñó a manejar el dinero. Llegamos a la vida adulta sin un manual, tomando decisiones financieras desde la intuición y muchas veces desde el miedo. Por eso existe este podcast. En Finanzas Emocionales aprenderás desde lo básico hasta lo avanzado, cómo ordenar tu dinero, cómo invertir en bolsa o en muebles y sobre todo, cómo tus emociones influyen en cada decisión financiera. Acompáñanos episodio tras episodio en este viaje para transformar tu relación con el dinero y construir una vida más próspera y consciente. Bienvenidos a Finanzas Emocionales, el podcast. Cuando hablamos de sanar las finanzas, cuando hablamos de plata, de aprender a manejar la plata, no es tan sencillo como aprender a sumar y a restar. O sea, si el asunto fuera hacer un presupuesto y sumar lo que me gano y restarle a eso lo que me gasto, pues sencillo y simple, todos sabríamos manejar el dinero, no tendríamos el estrés financiero que tenemos, no tendríamos los problemas económicos que tenemos y no veríamos que la gente tiene comportamientos tan diferentes con el dinero. Porque, como lo hemos dicho muchas veces en Finanzas Emocionales, y justamente por eso nos llamamos Finanzas Emocionales, el tema del dinero tiene mucho de profundo, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con lo que heredamos, tiene que ver con un montón de elementos. Y hoy vamos a profundizar en esa parte más inconsciente y emocional de nuestra relación con el dinero. Lo que queremos con este episodio es invitarte a que tú te evalúes y a que tú mires en todo esto que vamos a conversar el día de hoy, cuáles son como tus patrones de conducta con el dinero para que los puedas transformar. Porque solamente observándoles, poniéndole la lupa, diciendo sí, yo soy así, es que uno puede transformarse pues, en una mejor versión, por así decirlo, no sé si erradamente. El caso es que para hablar de este tema invitamos a una mujer que nosotros en Finanzas Emocionales queremos mucho y nos honra mucho tenerte con nosotros, que se llama Diana Gaviria. Diana es médica integrativa, ella ya les va a contar de qué se trata eso que ella hace y con ella vamos a hablar de los arquetipos del dinero. Entonces empecemos, Diana, primero por darte la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación, o sea, de corazón a corazón te digo qué maravilla tenerte acá, qué rico que te aventuraste a venir. Ay, gracias a ti, yo estoy feliz, estoy muy emocionada y a disfrutar de este espacio. Tan bella, eso es, disfrutar, eso es un juego. Y segundo, contarles un poquito a quienes nos escuchan y nos ven quién es Diana y qué es eso de la medicina integrativa. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la plata? Tiene que ver todo, tiene que ver mucho. Bueno, yo soy Diana Gaviria, soy médica y cirujana y desde hace 17 años me dedico a la medicina integrativa. El tipo de medicina que yo hago en este momento es una medicina que busca integrar la medicina convencional con varios tipos de medicinas alternativas. Pero más que eso, la idea es que vemos el ser humano como un ser humano integral. Hay una parte física, pero también hay una parte emocional, mental, espiritual, energética, y no estamos fraccionados, o sea, todo se relaciona con todo. Lo que sucede a nivel físico tiene un impacto a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético y viceversa, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver eso con el dinero? En la consulta pasa una cosa muy bonita. Cuando uno va donde un médico, uno va por un tema de salud. Me duele la lumbar. Pero hay una cosa muy hermosa cuando uno se permite ver más allá y es lo que yo he visto en la consulta. Resulta que voy por un tema de salud, pero lo de salud está relacionado. Como decimos cuando estornudamos, salud, dinero, amor, ¿cierto? Entonces lo de salud se relaciona con el dinero, ¿sí? Con el amor o las relaciones, ¿sí? Yo he visto que también hay una conexión muy importante con el propósito. Cuando hay una fricción en el propósito, aparecen desórdenes de salud. Y lo otro es con la conexión espiritual, ¿cierto? Entonces, claro, si hay algo en el dinero que no está fluyendo bien, yo no duermo bien, o me duele la espalda, o me duele la cabeza, o se me sube la presión, entonces tiene que ver. Y eso me ha llevado a querer saber más de qué es lo que hay ahí detrás para poder acompañar mejor a las personas. Es que es tan fuerte el tema del dinero que es una de las principales causas, por ejemplo, de suicidio, o la principal, no, creo que es la primera, sí, la principal causa de divorcios. Entonces es como que mira que efectivamente tiene un peso tan alto y hay mucha gente que cree que el dinero es la felicidad, por ejemplo. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy y yo ya le había hecho la introducción que vamos a hablar de algo que se llama arquetipos del dinero y es como para que podamos identificar cada uno qué tipo de patrón de comportamiento tiene con el dinero. Empecemos por explicar qué es eso de los arquetipos.
Bueno, los arquetipos son moldes. Los Ok. arquetipos no solo se aplican al dinero, sino que se aplican a todas las áreas de la vida. Yo pongo un ejemplo y es a nivel físico, existen arquetipos para la oreja. Ok. ¿Sí? ¿Dónde está ese arquetipo? En el ADN. Mm. En mi ADN hay un gen que dice cómo mi cuerpo va a ser mi oreja. Como es el lóbulo, si por Claro. aquí está pegadita o está Claro, separada, exacto. si es aquí más puntudita o más redondita. Así es. Mi cuerpo cuando el bebé se está formando no se tiene que poner a pensar, ¿yo cómo hago? No, él tiene un molde y lo hace. Sí, como el dedo. Entonces el dedo pulgar es volteadito o es derechito o no, y eso viene de la herencia. Eso viene de la herencia. Pero hay arquetipos también para las relaciones y el comportamiento. Por ejemplo, hay un arquetipo para el masculino y el femenino. Ok. ¿Cómo vemos nosotros que somos los hombres, somos las mujeres, cómo somos? Y eso nos lleva a identificar con facilidad y a comportarnos pues de cierta manera. Hay un ejemplo y es en las películas, ¿sí? Yo en una película, de entrada, yo sé cuál es el bueno, cuál es el malo, quiénes se van a enamorar, puede que la cosa cambie en el camino, pero de entrada... Pero el villano uno ya sabe, este es el igual. Ajá. Y claro, a veces cambia, pero ¿por qué me engañaron? Porque se comportó según el arquetipo, ¿sí? Resulta que no era el villano, pero es que estaba comportando como el villano. Entonces, claro, yo me conecté con esa información y logré identificarlo. Y hay unos moldes que me dicen a mí cómo va a ser mi relación con el dinero. Entonces, esos moldes vienen dados por 3 factores principalmente. Uno es la genética, ¿sí? Otra es la epigenética. ¿Qué es eso? Bueno, la epigenética es cómo circunstancias externas modifican la expresión de los genes. Resulta que antes pensábamos que la genética era algo inmodificable. Yo tengo un gen y ese gen se va a expresar de tal manera. Por este gen tengo los ojos verdes. Exacto, claro. Y hay genes que son inmodificables, ¿cierto? Hay ciertas características que son inmodificables. Pero hay unos genes que tienen como un switch encendido. Entonces yo tengo este gen, pero la epigenética me dice si ese gen se expresa o no se expresa. Ok. ¿Cierto? Como mucho en el caso de las enfermedades. Por ejemplo, Sí. el gen paisa que se descubrió aquí en el norte de Antioquia para familias que tienen propensión al Alzheimer. Exacto. Entonces, muchos lo pueden tener, pero en algunos se enciende y en otros no. Así es, Ok. así es. Y en relación a los arquetipos del dinero pasa eso. Entonces, claro, hay una información genética y hay una información epigenética, que ya vamos a hablar pues como un poquito más de eso. Y lo otro son situaciones puntuales de mis experiencias de vida, lo que yo escucho, lo que yo veo, que también está relacionado con la epigenética, pero tiene también como un impulso adicional en que se manifiesten o no los arquetipos. Sí, porque puede ser que no venga de mi familia, sino una circunstancia Exacto. en la vida que me hizo comportarme de cierta manera Exacto. con respecto al dinero. Sí, así es. Muy bien. De esos arquetipos, el primerito que habló fue Carl Jung, pues como en el Así es. psicoanálisis, y empezó pues como a definir algunos arquetipos. Luego esto, ¿cómo se descubre o cómo se teoriza esto de los arquetipos con respecto al dinero? Es que me tiene así como flipando el tema de qué arquetipos del dinero. Eso. No, hay muchos expertos a lo largo de la historia que se han empezado a sentir como curiosos con esta información. Entonces hay varias teorías, hay muchos expertos que han hablado del tema. La mayoría de quienes hablan de los arquetipos del dinero mencionan 8 arquetipos, pero son diferentes entre ellos, coinciden algunos. Por ejemplo, los que vamos a mencionar hoy no son 8 como se mencionan normalmente, sino que son 11. Okay. Lo que yo quise hacer fue coger la información de varios autores, cuáles tienen en común y cuáles no, y los unificamos. Entonces vamos a conocer 11 arquetipos, que es como 11 tipos de personajes con el dinero. Y la intención nuestra es como que en la medida en que vamos contando esos arquetipos, tú vayas analizando qué tienes de ese arquetipo, porque al final, yo creo, ¿somos un solo personaje? No. Tenemos un poquito de todos. Tenemos un poquito de todos. Pero hay algunos que predominan. Así es. Y uno puede decir, yo soy definitivamente casi que el 100%, o soy 2 o 3, ¿cierto? Sí. Normalmente no somos uno solo. Okay. Podemos decir, predomina en mi personalidad, predomina en mi relación con el dinero, pero siempre se manifiestan varios. Listo. ¿Sí? Entonces, no sé si antes de entrar a hablar de cada uno de los arquetipos, te gustaría profundizar un poco en lo de la epigenética que dijiste ahora. Sí, quería contarles un experimento que conocí hace poco que a mí me voló la cabeza, pues me pareció espectacular esa información. Entonces, hacen un experimento con unos ratones machos. Okay.
y los ponen a oler un olor similar a la flor del cerezo. Sí. Y después de eso les dan unas descargas eléctricas. Entonces, huelo la flor de cerezo y después, ¡taque! Descarga eléctrica. Uy. Eso, pues ya se habían hecho experimentos diferentes, lo del comportamiento condicionado. Bueno, lo que hacen con estos ratones es que después de repetir este estímulo varias veces, ya los ratones entran en pánico apenas huelen la flor del cerezo. Así no les den una descarga Claro, eléctrica. porque saben qué es lo que viene. O sea, flor de cerezo descarga, entonces ellos ya saben, flor de cerezo ya viene y ellos entran en pánico, aunque no les den la descarga. Esa parte del experimento pasa a una segunda fase, entonces ya ponen los ratones en otro ambiente y los ratones se reproducen. ¿Qué es lo interesante? Que en la descendencia de estos ratones los ponen a oler la flor del cerezo y entran en pánico, aunque nunca en la vida les hayan dado una descarga eléctrica. Y esto se repite en los nietos también. Dios mío, o sea, es muy teso porque entonces si lo trasladamos el comportamiento con el dinero, es como que todos en la familia, yo sé que prácticamente todos nos dicen es que su tatarabuelo lo estafaron, a su abuelo le robaron, o el otro tuvo mucha plata y ya de ahí no queda nada, o al contrario es que esta familia era súper pobre y uno hereda casi que, pues no, casi no, inconscientemente esos patrones. Sí, es una cosa tremenda. Y hay muchas historias de los ancestros que no conocemos. O sea, hay unas que nos cuentan, pero hay otras que no. Entonces resulta que nosotros nos empezamos a comportar de cierta manera con el dinero y nosotros, pues, ¿eso de dónde? Pues a mí, ¿por qué me da miedo invertir? Pero se va uno a ver y claro, al abuelo lo estafaron. ¿No? Claro, y es que ahí nos damos cuenta, o sea, hay gente que le tiene miedo al dinero, hay gente para la que el dinero es sucio, hay gente para la que el dinero es abundante, hay gente para la que el dinero no es un tema del que quieran hablar. Son diferentes comportamientos con respecto al dinero y muchos vienen heredados, otros vienen de experiencias propias, pero definitivamente lo importante es como descubrir eso, ¿cierto? Así es. Bueno, Diana, ahora sí, no sé si ya entramos en materia. Entremos en materia. Listo, empecemos con ese primer arquetipo del dinero. ¿Cuál sería? Yo quiero hablar primero, te voy a poner el ejemplo, a ver si descubrimos cuál es el arquetipo. Entonces, imagínense ustedes una familia con un niño pequeño y el niño quiere participar, pero los papás le dicen, no te preocupes, que eso es de los adultos, ¿sí? Papá, a mis amigos les dan mesada, ¿me das mesada? No te preocupes, no lo necesitas, los adultos nos encargamos, ¿sí? Papá, quiero pagar, vamos a mercar, ¿me dejas pagar? No te preocupes. Esa es responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Entonces es un niño que nunca tiene relación con el dinero, no aprende, para él no es importante y siempre hay alguien que se encarga. Entonces eso nos puede llevar a que se manifieste un arquetipo del dinero inocente en el adulto. Que es como el típico, yo tengo una amiga que en estos días me dijo, estábamos en un retiro de yoga y entonces, ve, y vos, pues no era amiga, fuimos a un retiro de yoga y nos conocimos ahí. Ay, ¿tú qué haces? Típico, pues. Yo soy, entonces me dice, yo soy diseñadora de modas. Y tú, no, yo tengo una empresa de educación financiera. Ay, no, a mí no me hablen de plata. No, ese tema no es conmigo. No, yo estoy en lo mío. Yo, ¿es en serio? O sea, ¿cómo que no te hablen de plata? Es que el mundo está regido por el dinero, es un lenguaje a través del cual nos relacionamos. ¿Cómo diablos no te voy a hablar? Entonces son ese tipo de personas. O sea, para ella es, ni siquiera, es que ella me decía, es que no es ni bueno ni malo. Es que no, a mí eso no es conmigo. Como con la política. Así es. Bueno, y voy a hacer ahí un paréntesis que me parece importante. Esto que vamos a hablar de los arquetipos es exagerándolos para poderlos identificar. Pero en realidad, sí, claro, no son ni buenos ni malos. O sea, tienen unas características, pero para que los podamos identificar, los vamos a exagerar. Y otra cosa importante es que cada arquetipo tiene su luz y su sombra. O sea, no es como que este arquetipo es el ideal. Bueno, hay uno que sí, ojalá todos llegáramos a ser ese, pero el ideal no existe, pues tu arquetipo simplemente es. Tiene su luz y tiene su sombra. Cuando lo identificas, puedes mejor pasarte a vivir en la parte de la luz de ese arquetipo. Entonces, por ejemplo, en este del inocente, no sé si lo quieras describir un poquito más. Sí, quiero mencionar otra cosa porque además no es, aunque es un molde, ¿cierto? Las circunstancias no siempre son las mismas. Este es un ejemplo. Puede que otra persona en las mismas circunstancias no termine siendo un inocente por otro montón de información que le llegó. Y me pusiste a pensar con lo de la amiga, porque otra cosa que puede pasar es que es un niño, por ejemplo, que en la casa ve un estrés tremendo con la plata. Entonces llegan los recibos y los papás, qué cosa tan horrible, no, yo no quiero eso, qué cosa tan maluca. Entonces él dice, si yo no lo enfrento,
no me va a estresar, no va a sufrir con eso, entonces prefiero evadirlo. Y el inocente tiene, digamos, como la facilidad de que hay otras personas alrededor que se encargan. Entonces la amiga, claro, ella se encarga de lo que tiene que encargar. Otra persona se encargará de sus cuentas, ¿sí? Ella no se tiene que preocupar de eso. Me dijo ella, y no, yo le pago a una persona que me haga a mí mis cuentas de cobro y que me diga cuánto cobro, eso no es conmigo. Eso. Impuestos, yo no sé, que otro lo haga. ¿Cuál es la ventaja? Que, digamos, uno podría decir que son personas inocentes y tranquilas. No, ella de estrés financiero no sufre. Eso, sí, esa es la parte buena, de luz. Pero la desventaja es que no se encargan de lo que se tienen que encargar y además, como son inocentes, no saben muchas cosas a nivel financiero, son presas de estafa. ¿Sí? Los pueden engañar con facilidad. Yo le entrego la responsabilidad completa de mis finanzas a otra persona, puede que me vaya bien, pero puede que no, y yo ni me doy cuenta. ¿Sí? Me engañan, me tumban, no me doy cuenta. La verdad era que decíamos que todos tenemos un poquito de todos. Yo también, por ejemplo, tengo partecita de ese arquetipo de inocente. Un momento en el que, de finanzas emocionales, por ejemplo, pues mi marido, que es un experto en finanzas, él lleva las cuentas con la contadora, los abogados, y en estos días una amiga me dijo, Moni, no, o sea, además vos sos la representante legal, no te puedes hacer la de las gafas verdes. No, vení. Y yo, ay, bueno, sí, entonces ya me puse en la tarea, que mira que esa es la forma como podemos como transformarlo, está bien, y yo confío, obviamente confío plenamente en mi marido, pero necesito no controlarlo, pero sí estar informada, saber qué está pasando, cómo se están manejando las finanzas, porque uno no sabe, un día como representante legal, llego y firmo cualquier documento, no tengo ni idea y termino en la cárcel. Así es, pues así es. Sí, es un riesgo. El miedo del inocente es a la confrontación, no se quiere encargar, es eso. Listo. ¿Sí? Vamos a otro arquetipo. Vamos a otro arquetipo. Este arquetipo. ¿Cuál? El arquetipo de la víctima. Ah. Sí. Yo quería empezar primero con el ejemplo, pero ya lo nombramos, la víctima. Es el arquetipo de la víctima. Ay, qué pecado. Eso, ¿cierto? Sí. Es el señor que está pasando en este momento diciendo, perdón, con todo respeto, pero estamos en una situación difícil, pues lo estoy caricaturizando y no estoy mofándome de ese personaje, porque él está ahí, esa es su verdad. Pero es ese, ¿cierto? Sí, es ese. Y la culpa es de todos menos mía. Okay. ¿Sí? Yo empiezo con estos ejemplos hablando de la infancia. Entonces es el niño que si pierde materias es porque el profe le tiene bronca. Pues no es porque no estudió, no, pobrecito. Es que el profe le tiene bronca. Y los amiguitos le tienen envidia. Y cuando empieza a trabajar, no asciende porque es que el otro compañero se la tiene montada. ¿Sí? No asume sus responsabilidades. Y es que no consigo dinero porque es que este gobierno no ayuda. Pues es que no, esto antes era muy bueno. O el trabajo es que el empresario es un explotador. Así es. Okay. Aunque hay otros arquetipos que se van más como por una línea, ¿cierto? Digamos que la víctima culpa mucho a los pares, también a nivel macro, pero mucho a los pares. Mucho más aquí en el mismo nivel. En el mismo nivel. Entonces, la víctima también, como el inocente, tiene a alguien que resuelve, ¿sí? Entonces, es que no tengo, me prestas, ¿sí? Bueno, y yo utilizo también el ejemplo de la tarjeta de crédito. Entonces, el inocente con la tarjeta de crédito, él gasta y el contador que pague. Pues, Dios proveerá. ¿Y de cuánto el interés? No, yo no sé. ¿Sí? ¿De cuánto son las cuotas? No, yo no sé. Yo pago la cuota mínima. La víctima, por ejemplo, con una tarjeta de crédito lo que hace es que la adquiere y le dice, ve, es que no pude pagar, préstame. ¿Sí? Y casualmente siempre encuentran a alguien que se encarga, que se corresponde a otro arquetipo. Pues, que vamos yo siempre trato como de pensar en situaciones y de hecho, si en este podcast no alcanzamos a hacer los 11, hacemos un segundo podcast porque me parece interesante que no pasemos tan rápido por cada arquetipo. Hace poco también una amiga, de verdad, o sea, solo escucharla a mí me daba un dolor en el estómago porque me decía, Moni, estoy re mal, pero este mismo discurso se lo he escuchado, somos amigas hace 30 años y ha sido permanente, siempre es en el trabajo que está, no está contenta, pero es que Moni, pero es que no me están pagando, pero es que se están demorando en las quincenas, ayúdame a conseguir trabajo, ayúdame a conseguir una fuente de ingresos. Y entonces yo sí me paré y le dije, oye, yo te amo, pero tu destino es tuyo. O sea, dime, y me acuerdo que le dije así, le dije, perdón si soy muy fuerte, pero ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Tenemos la misma educación porque estudiamos en el mismo colegio, familias súper similares,
tienes un talento desbordado en miles de cosas que conozco de tus talentos, porque a mí sí me fluye el dinero y a ti no. Y no, o sea, quiero que no ponerme pues como, ay, soy una tesa. No. He desbloqueado muchos niveles. Pero ahí estaba siendo la víctima. Luego sí me llamó y me dijo como, Moni, me diste duro, pero creo que lo necesitaba, ¿cierto? Porque ahí yo creo que especialmente en Latinoamérica y seguramente por nuestra historia sociocultural hay muchas víctimas. Así es, así es. Y es una cosa muy tesa porque además decíamos que todos los arquetipos tienen luz y tienen sombra, pero la víctima, ¿cuál es la luz? No, la víctima no. O sea, en la vida, en todas las situaciones, no solo en relación al dinero, sino en todas las situaciones, el peor papel en el que nos podemos parar es en el papel de víctima. Ese no tiene ninguna luz. Ahorita decías algo y es que la víctima, coincidencialmente o casualmente, siempre encuentra a alguien que le ayude. Y me gustaría hacer un llamado como a quienes estamos alrededor de víctimas. ¿Cuál es o sea, uno cómo debería asumir eso? No te presto plata y queda como el hijo. Claro, se vuelve el villano. ¿O qué hace? No, pero esa es la tarea. O sea, sí, a ver, cuando hablamos de estos temas hay una invitación a la autoobservación. Nosotros no podemos transformar lo que no vemos. Si a mí me dicen, Diana, tenés la cara sucia, y yo digo, bueno, pero no, y me miro en un espejo para organizarme, nada va a limpiar. No pasa. Si yo debo estar en la disposición de encargarme, ¿sí? Entonces, si la víctima no está dispuesta a transformar su condición, yo no la puedo transformar desde afuera por ella, pero sí puedo asumir con responsabilidad mi propio rol. Pero es que es muy teso porque también pensaba en casos de cercanos que tienen hijos víctimas. Y entonces estoy pensando puntualmente en una amiga que tiene un hermano víctima. Pero el problema de mi amiga con lo que ella no puede es que los papás siempre le solucionan al hijo todo. Entonces ella es como, mis papás no dejaron que mi hermano creciera. Entonces yo me hago cargo de un montón de cosas porque hasta le tengo que ayudar a mis papás y me doy cuenta que lo que le doy económicamente a mis papás, mucho de ello terminan dándoselo a mi hermano para que siga en modo víctima. Ningún trabajo o sea, donde llega es un conflicto, ningún trabajo le dura, vive en la casa con los papás, ahí se supone que ejerce su negocio, pero no se levanta. Entonces, ahí como que me cuestiona mucho sobre ese comportamiento, no solamente, o sea, ¿qué hace que los papás estén ahí pegados? Claro, es que ellos siempre son encuentran, ¿cierto? Claro, y ellos, los papás, son la manifestación de otro arquetipo, que es el arquetipo del cuidador. Ahora, entonces es el del cuidador, pero sigamos con el de la víctima. ¿Qué más tienes para decir de la víctima? Que hay una cosa muy particular. ¿Tú te imaginas cuál es el miedo de la víctima? El miedo de la víctima. ¿Quedarse sin nada? No. ¿Cuál? Adivina. No, ni idea. Es que es muy particular. Le da miedo tener poder. ¿Ah? Porque si tiene poder le toca encargarse. Y no se quiere encargar. ¿Es más fácil hacerse la víctima? Sí, claro, es más fácil. Entonces, por eso a veces sacar a las personas del papel de víctima es tan teso, porque es que es mucho más cómodo ser víctima, es mucho más fácil. Claro, es como, yo he tenido, ahorita hablamos de ese arquetipo, porque yo he tenido el arquetipo del que le soluciona la vida al otro, los papás de mi amiga, ese ha sido muy predominante en mí, y he cogido algunas víctimas cercanas a mí, y es como, yo te entrego, entonces, no sé, te doy un cargo, o una vez fue como, estás muy mal económicamente y crees que la culpa es de los demás, entonces vení, te voy a regalar, entonces con el cuento de no regalar el pescado, sino enseñar a pescar, te voy a regalar un curso en Interactuar para que hagas tu propia empresa, yo lo pago, bla, 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 y el otro sí feliz, hace el curso, cuando se da cuenta que es que eso le supone esforzarse, deja tirado todo. Y la rabia mía, como de, dice, en serio, te lo di todo. Es más, he montado negocios, ay no, me acuerdo de tipos a los que he mantenido. Y les he montado negocios, o sea, pucha, te lo monto completo, te pongo la empresa de importación de no sé qué. Y el otro a las 11 de la mañana dormido. Ay, sí, no. Claro. Es que es mucho más fácil. Es mucho más fácil, claro. Y en ese ejercicio de no asumir sus propias responsabilidades, claro, culpa al otro de todo, pero además la envidia.
¿sí? Eso es como particular de la víctima. Es que al otro le va mejor, ¿sí? Siempre mirando como lo bueno que tiene el otro, no le permite tampoco ver lo bueno que hay acá y sacarle provecho para hacerse responsable de su propia vida. ¿Y cómo se sale de ese modo víctima? Poniéndole luz. Sí, dándonos cuenta y asumiendo con fuerza la determinación de cambiarlo, porque como te digo, es muy cómodo. Sí. Entonces es decir, listo, me identifico, estoy acá, estoy muy bien, todo el mundo me resuelve, estoy dispuesta a transformarlo, es una decisión. O sea, y quienes están afuera tienen que ser muy conscientes de eso, porque nadie afuera va a cambiar esa forma. Claro, porque interfieren en su proceso. Claro. O sea, si usted le monta la empresa, si usted le presta la plata, si usted no le está ayudando. O sea, mejor dicho, véalo, si se tiene que arrastrar por el suelo, que se arrastre por el suelo. Y si se va a hundir, pues que se hunda, es que es un proceso. Así es. Eso. Bueno, entonces ahora sí pasamos al otro, al cuidador. Sí. Entonces el arquetipo del cuidador, otra vez, me gusta empezar como con la historia de infancia. Muchas veces es un niño que tiene más ventajas que los otros niños que están cerca. Digamos un hermanito mayor de una familia de clase media o de pronto de clase baja, que pudo estudiar, pudo conseguir con más facilidad un trabajo. Que fue por el que se desvivieron. Entonces él se siente responsable de los demás, ¿sí? Entonces él el típico hermano mayor. Eso. Entonces no, yo tengo que cuidar de los otros que no tuvieron tantas ventajas como yo. También pasa a veces que el amor en su infancia fue condicionado a lo que él le daba a los demás, ¿sí? Entonces, si daba, si compartía, si entregaba, lo querían y era el niño bueno, es como el niño bueno. Sí, entonces él tiene que ser el niño bueno y para complacer le tiene que dar a los demás. Entonces, el cuidador... Entonces era el que lavaba los platos, el que le ayudaba a la mamá en la casa, el que iba con el papá al trabajo, el niño ejemplar. Así es, sí, el que sobresalía, el que a todo el mundo le caía bien. Y entonces crece y el miedo del cuidador es a que lo vean como una mala persona. Y la creencia del cuidador es, todos necesitan más que yo. Entonces se entrega, no deja nada para él, o deja lo mínimo para él. Y todo lo entrega a los demás. Que también es muy el arquetipo de las muchas madres. Así es. Muchas mamás son como todo para todos, todo para ellos, pero tiempo para mí no. Hacer mis cosas, mis rutinas no. O sea, mi mamá, por ejemplo, era una mujer que era, y esto es un patrón de conducta con el dinero muy femenino en Latinoamérica, y es que como no eran mujeres grandes proveedoras, siempre se creyó que el hombre era el proveedor y la mujer era la que administraba ese dinero. Ella hacía estirar ese dinero, pero entonces el que estrenaba era mi hermano mayor. El del medio heredaba la ropita vieja del mayor, cuando todavía estaba pues en buen estado y se remendaba. Yo pues por ser la niña, porque no me iban a poner la misma ropa a los niños, aunque a veces me tocaba ponerme ropa de niño, pero ella jamás. Ella era la que remendaba, era la que estiraba el presupuesto, pero para ella jamás. O sea, me acuerdo una vez que estrenó y eso fue como si le hubieran puesto una corona. Sí. Ella brillaba. Me acuerdo bajando con ese vestido por unas escaleras. Tengo ese recuerdo de por primera vez en la vida verla estrenar. Yo decía, claro, eso generó en mí otro arquetipo, porque era como, eso no me va a pasar. Yo no, claro. Yo voy a estrenar muchas veces. Y mira, que es que ahí estás hablando del arquetipo de la mamá. Que como decíamos, claro, para el dinero hay unos arquetipos, pero para todas las relaciones hay. Entonces el arquetipo de la mamá es de la abnegación y la incondicionalidad, y tiene que ver con el arquetipo del cuidador. Y lo que mencionas en este momento también es muy importante, porque cuando yo veo los arquetipos desde el niño, yo digo, me conecto con eso o lo rechazo y termino haciendo una cosa completamente distinta. Sí, lo opuesto. O sea, el típico hijo del alcohólico que es abstemio. Claro. ¿Qué es eso? Y por ejemplo, con la amiga, listo, la amiga ve los papás cuidadores y ella dice, no, eso no. O sea, no, ¿cómo? O sea, cuando yo tenga un hijo va a trabajar. Eso. Desde chiquito. Sí, así más o menos, así más o menos. Y entonces el cuidador es un arquetipo que le conviene muchísimo al inocente, porque al cuidador le gusta encargarse. Entonces suelen juntar. Se suelen juntar. Y también le conviene mucho a la víctima,
¿sí? Porque tengo quien se encargue, me da todo, siente lástima. Pero el cuidador sí es alguien que, digamos, como desde la luz, es alguien que prospera, que se hace cargo o no, Se hace cargo, pero puede no prosperar. porque todo lo entrega, Claro, se olvida de él. Claro. Ah, bueno, y O hablando... prospera para los demás, o sea, el que le Sí, compra la claro. casa a la mamá, el que, pero yo no. Y otra vez me vuelvo un poquito a eso que no hemos mencionado, no depende del nivel económico. Ah, sí. O sea, esos arquetipos se ven en todos los niveles económicos. Sí. Puedo tener poco dinero y conectarme con este arquetipo, tener muchísimo dinero y conectarme con este arquetipo. Ujú, ¿sí? ujú. Es una cosa pues tremenda. Sí, sí, porque finalmente el dinero es una expresión de la sociedad misma, pues, Así y de es. nosotros mismos. Así es. Bueno, sigamos con el siguiente Hay- arquetipo. Hay otro arquetipo, es que yo pongo ahí el cuidador como en la mitad de otros 4 arquetipos. Sí, vamos por inocente, Inocente, víctima, víctima y cuidado. cuidado. Hay otro arquetipo que es el romántico, ¿sí? Que digamos que es un poquito parecido al inocente, pero entonces él crece viendo un papá proveedor, ¿sí? Y la mamá en la casa como una princesa, ¿sí? Que tiene las empleadas, no se tiene que encargar de nada, entonces dice, siempre yo puedo encontrar a alguien que se encargue, y sabes que ahora se ve mucho. Y la ¿cierto? plata no es un problema. Sí. No es que no quiere saber de él como, Sí. como el inocente, sino como, pues, Sí, y el objetivo del romántico es encontrar activamente quien se encargue, ¿sí? ok. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Una pareja, el extranjero, el sugar daddy. ajá, sí, algo así. O la lotería, un golpe de suerte, que algo llegue y que yo tenga Es todo muy teso resuelto. porque esos arquetipos se aprenden también como por frases que se repiten Claro. en la casa. Entonces yo me acuerdo que la mamá de otra amiga siempre decía, uno tiene 2 oportunidades de ser rico en la vida, cuando nace y cuando se casa. Esas eran las 2. Como, ¡ey, no! El romántico. Entonces mi amiga creció con la idea romántica del Ajá. dinero. Teso, y ella efectivamente encontró su Ujú. príncipe azul que la mantiene. Y ella de ahí está feliz. Y el príncipe azul es un cuidador. Ay, es muy tremendo. Están en el lugar adecuado para los dos, que no es que sea el lugar ideal. Exacto. Y tampoco es que esté mal. No, Que es lo importante también de su Les arquetipo. No es que funciona. sea malo y bueno. No, pues tiene sus luces y sus sombras. Es identificar en qué lado estoy, si en el lado de la sombra o en el lado de la luz. Porque, por ejemplo, ella, esta historia que me estoy acordando de esta amiga, ella aprendió eso en la casa. Ella efectivamente entra a la universidad. Por ejemplo, mi mamá también decía, yo fui a la universidad a conseguir marido. O sea, mi mamá estudió en EAFIT y nunca en la vida ejerció. Le dijo, a mí me sirvió EAFIT para conseguir marido. Ok, perfecto, eran otros tiempos, sí. pero esta amiga es de estos tiempos y hoy en día ya ella como que se hizo consciente. A través de la educación financiera empezó a estudiar cursos con nosotros. Ahora está estudiando inversión, porque entonces ¿cómo lo está transformando? Es como, ok, si yo estoy en un lugar cómodo, donde tengo un proveedor, tengo un marido que se encarga de entregar, ¿cómo voy a hacer yo para multiplicar esto que le está trayendo? Y seamos pareja. Entonces ahora ya está estudiando inversión en bolsa y tal. Y eso me parece hermoso, verla transformar. Y eso es una muestra que es posible. Sí, claro. Y que además el arquetipo no se tiene que convertir en un rótulo, y No. menos en un rótulo negativo, simplemente que tengamos una información para ver qué podemos hacer con eso. Yo creo que de los que has hablado, el más difícil es el de la víctima. Ay, sí. Salir de ahí es más difícil, Sí. ¿cierto? Sí, Pero no también, imposible. pero no imposible. Sí. Exacto. Sí, porque también hemos visto muchos casos de gente que, pues mi marido, pues Sí. lo perdió absolutamente todo y modo víctima, jamás, y venga, yo me hago cargo. Entonces es como que también un momento puede cambiar. Es que yo, ¿sabes qué? Siento que los arquetipos son como un software, ¿cierto? Así es. Como la programación. Mi mamá, voy a poner un ejemplo. Mi mamá tiene Parkinson y a ella, que además tú la tratas y la ves tan bella, a ella le hicieron una operación en el cerebro para revertir los síntomas del Parkinson, los movimientos involuntarios. Entonces son unos electrodos que introducen aquí en el cerebro con el paciente despierto, además es hermoso eso de la medicina, y ella, cuando la enfermedad va avanzando, que es una enfermedad que no tiene cura, va donde el neurólogo con una programadora del aparato que cogen un computador y la reprograman. Entonces ella llega con movimientos y sale de la cita nuevamente sin movimientos, porque la reprogramaron. Yo molesto mucho al neurólogo, el doctor Mauricio Rueda, le digo, ay, eso no hay como para mí también.
necesito que me reprogramen también el cerebro. Pero es un poco eso, tenemos un programa que nos condiciona una forma de comportarnos, pero nosotros podemos ser ese neurólogo Claro, que reprograme. Claro. Y esa es la invitación y esa es la responsabilidad. Y vuelvo a esto, eso solo se logra con la autoobservación, ¿sí? Como que no nos dé miedo enfrentarnos a esas sombras que hay ahí, porque es que lo contrario no vamos a poderlas transformar. Claro, es como si ella llegara donde el neurólogo a hacerse la que no tiembla y a decirle, no, yo estoy súper bien, pues no te van a cambiar nada, no vas a cambiar nada. Pero no, mira, me está costando la marcha, estoy arrastrando el pie derecho, me estoy yendo para un lado, entonces él ya sabe qué hacer. Bueno, en este caso es muy fácil para ella, qué rico, pero muy fácil no, pues es un proceso muy complejo, pero es un proceso distinto a hacerse cargo uno mismo. Claro. Bueno, antes de ir al siguiente, del romántico, ¿cuál es el miedo y la creencia? El miedo del romántico es también encargarse, ¿sí? Es muy similar, por eso, me gustan estos junticos porque son muy parecidos, ¿sí? El inocente es el miedo a la confrontación, ¿sí? La víctima es el miedo al poder, ¿sí? El romántico es el miedo a encargarse, él prefiere que otros se encarguen. Okay. ¿Sí? Sin embargo, su luz es como la capacidad de soñar. ¿Sí? Y de sí. No, sueñan. Sí. O sea, mi amiga había montado 100 viajes a Europa con la plata del marido. Entonces, y se vale. Y eso es bonito, es que no es malo, qué rico podernos conectar con esa información. Ya, hay otro dicho que a mí me parece horroroso de machista, pero que guió mucho nuestra cultura, que es no hay maridos pobres, sino mujeres... ¿Cómo es? No hay mujer fea. No hay hombre pobre, sino ay, ¿cómo es? Mujer que no gasta. Eso. No es que el hombre sea pobre, sino que la mujer no gasta, porque entonces, claro, ese arquetipo de la mujer en esa época, y espero pues que esto ya no esté muy presente en muchas, es como, deme más, entonces hace que el hombre tenga que producir más. Claro. Porque la romántica está ahí, va en coche, feliz, que también pasa mucho con los hijos, el arquetipo del hijo que uno les dice, como usted cree que la plata crece en los árboles, venga mi amor, súdesela. Sí. Y a veces creen que crecen en los árboles. Sí. Entonces son no románticos o inocentes. Ok. ¿Y la creencia? La creencia es que siempre va a encontrar a alguien que se encargue. Sí. Okay. De eso no depende de mí, alguien lo va a hacer. Ok. Sí. Bueno, vamos con el siguiente arquetipo. Bueno, el siguiente arquetipo es, a mí no me gusta el nombre que tiene el arquetipo, porque es el arquetipo del artista. Okay. ¿Sí? Así se llama el arquetipo. Porque suena muy lindo, pues, del artista, el creador. Sí, claro, no. Sí, y es el creador, o sea, en realidad es eso. Lo que pasa es que me parece que le ponen una connotación como no tan chévere, pero yo creo que es porque me he sentido muy identificada con ese arquetipo también. Bueno, seguro me hace algún ruido. Entonces, el arquetipo del artista es un arquetipo que está en profunda conexión con su propósito, ¿sí? Pero cree que el dinero es malo, ¿sí? Y no solo es malo, sino que es opuesto a su propósito. Entonces siente que si se dedica a lo que ama y recibe dinero por lo que ama, se está vendiendo. Entonces el miedo del artista es venderse. Sí. Él dice, no me puedo vender, es por amor al arte, ¿cierto? Es como que yo soy artista, creador, lo mío es valioso. Si yo recibo dinero, soy una prostituta. Así es, claro. ¿Sí? Siente que se está vendiendo. Que se está vendiendo, que está vendiendo su esencia, que está vendiendo su propósito. Y de esto hay mucho, o sea, sobre todo sí en el mundo del arte. O sea, creadores de música, de artes plásticas, claro. Como, no, es que mi arte no se vende, es que lo mío no, porque yo no me vendo. Así es. Bueno, y te quiero contar o les quiero contar pues algo personal, que es que a mí me pasó eso, ¿sí? Espérate, una médica artista. Pues por eso te digo con el arquetipo, porque yo amo esto que hago, o sea, yo no me imagino haciendo otra cosa, yo lo disfruto cada día de mi vida, y cuando yo empecé a ejercer, yo decía, yo soy la más afortunada del mundo, yo poder hacer esto, yo soy la más afortunada, y decía, yo ¿cómo voy a ser tan conchuda de cobrar? Si es que las personas me están confiando a mí su salud, yo debería pagar, o sea, esa era mi sensación, yo debería pagar. Si es que me están dejando hacer lo que yo amo, no, yo soy la afortunada. Y mucho tiempo fue así, y eso me trajo muchas dificultades a nivel financiero, porque yo tengo que vivir, ¿cierto? Entonces, a mí me sigue pasando.
Sí. Mi marido me regaña todavía porque me pasa con la presentación de eventos. O sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, Serenata, que es un programa musical que yo presento los sábados en Teleantioquia, me pagan, por supuesto. Y fue también un ejercicio de aprender a... No, pero por mí, yo lo haría gratis. O sea, como... pagan por ir a pueblear, estar con los adultos mayores, entregar lo mejor de mí, es una cosa hermosa. Y a veces, cuando presento eventos, me llaman, por ejemplo, en estos días, me llamaron de una fundación para presentar un evento. Cuando son fundaciones, de verdad, o sea, es como que no todo tiene que ser plata, y si es una fundación, yo te lo doy. Y prácticamente se lo regalé, o sea, prácticamente era es el costo de la maquilladora, o sea, los costos fijos. Lo que le tengo que pagar a la DIAN. Y mi marido me dice, ¿usted das cuenta qué fundación es esa? O sea, es una fundación empresarial con mucho dinero. No jodas, o sea, no es la fundación de la esquina que apoya a los adultos mayores. No, es una fundación empresarial que la empresa crea para generar su apoyo. Pero no, uno siente que está estafando así al es, otro así si es. le cobra. Sí, es una cosa muy dura, muy dura. ¿Y cómo lo solucionaste? Te voy a contar, pues lo estoy solucionando, o sea, Vas en el proceso. Estoy en el proceso. Hace muchos años tuve una conversación con tu papá. ¡No! Sí. ¡Ay, lindo! Sí, se me hace el nudo en la garganta. No, yo también voy a llorar. Mi papá se murió cumplió 6 años de muerto. Sí. Que fue una cosa muy bella porque no recuerdo por qué hubo como un tema de salud de tu mamá que la teníamos que ver con más frecuencia. Yo a ella la veía por ahí cada 3 meses y algo pasó y la estábamos viendo con más frecuencia. Ah, una pierna. Ajá, Le estaba doliendo una pierna eso, horrorosamente. eso. Y mi papá estaba súper preocupado. Sí, entonces yo empecé a atenderla con más frecuencia, entonces fue tu papá y me iban a pagar la consulta y yo le dije, no, Mauricio, no. O sea, están viniendo muy seguido. Y llega él y me cuenta un cuento, que el cuento no me acuerdo, pues como de alguien que apretaba un tornillo y cobraba. Sí, ya sé cuál cuento te contó, él siempre lo contaba. Ya te lo voy a contar. Es una historia muy común de alguien que llaman una computadora en una empresa que no funcionaba y era la computadora central que manejaba todos los procesos de la empresa. Y llaman a alguien, a un técnico especializado para que arregle la computadora. El técnico llega y mueve un tornillo y le dice, ya está listo. Entonces le dicen, ¿cuánto es? Y él dice, $1.000.000. Y él, ¿cómo le ocurre que va a cobrar $1.000.000 por mover un tornillo? No, es que si quiere yo le diferencio la cuenta de cobro. Mover el tornillo es gratis. El conocimiento para saber cuál tornillo mover, ese vale $1.000.000. Esa fue la historia que me contó tu papá. Y él me decía, Diana, es tu conocimiento, ¿sí? Y además es algo que estás haciendo con mucho cariño, que nosotros te lo agradecemos, y es tu tiempo, es lo que has estudiado, son los materiales. Bueno, conversamos y eso a mí me movió. Entonces digamos que ahí empecé. A partir de eso empezaste como a decir, sí. Pero todavía estoy en ese camino, ¿cierto? Todavía a veces me cuesta, pero ahí vamos. ¿Y cuál es el miedo de ese tipo? El miedo del artista es a no serse fiel, ¿sí? Siente que si se conecta con el dinero, le está siendo infiel a su esencia. A prostituirse. Así es. Que es finalmente como... Y su creencia es que el dinero es malo, ¿sí? El dinero es malo, el dinero riñe con lo que yo hago. Y eso también aplica, entonces claro, por eso te decía el artista, es que hay no artistas, ¿sí? O bueno, los médicos también somos artistas, pues aplica para muchos tipos de personas, ¿sí? Sí, porque finalmente el artista no es el que se dedica a las artes, sino el creador. Así es. Porque, y vos creas en todas las ramas del conocimiento, en la ingeniería, en la medicina, en la historia, en lo que sea, pero cuando sos ese tipo de creador, o sea, ese sí que está muy conectado con el propósito, o sea, es la gente que está tan conectada con su propósito que le fluye hacerlo, está en flow, como dicen los psiquiatras, permanentemente. Entonces como que, y como el dinero es malo, entonces mejor no lo recibo, pero pues, entonces no te llega la energía que te permite seguir creando. Así es. Porque precisamente eso lo vamos a ver al final, lo que es el dinero y lo que mueve esa energía. Ok. Con el último arquetipo. Bueno, pero el tiempo se nos está agotando, entonces te propongo algo y es que hablemos del último arquetipo y dejamos para un próximo episodio los siguientes arquetipos. Dale, me parece. O sea, nos falta el sexto, ¿cierto? Sí. Vamos para el sexto, que es el rebelde. Listo, el rebelde, como el artista, cree que el dinero es malo. Pero es malo porque el sistema es malo, porque todos son corruptos y porque el dinero es la causa de todos los males.
El Porque artista, cuando entra los problemas de plata por la puerta, el amor sale por la ventana. así es, Eso así dicen. es, ¿sí? Que a diferencia del artista, el artista relaciona el dinero en un conflicto puntual con su quehacer, Ajá. ¿sí? Pero el rebelde es el dinero es la causa de todos los males. Ajá. Todo lo malo que sucede es por culpa del dinero. Y el miedo del rebelde es hacer parte del sistema, ¿sí? Yo te decía Yo no ahorita, tengo tarjeta de crédito porque Exacto. los bancos son malos. así es, Y no me abro la mente a pensar que esa tarjeta de crédito me puede ser un vehículo que me ayude a generar más ingresos. así es. Y además no quiere generar más ingresos. Exacto. O sea, prefiere vivir en la miseria. Sí, prefiere en un garaje, en un colchón, Así es. pero yo no voy a ser parte de ese sistema. Así es. Ese es el rebelde. La luz es que cuestiona lo que tiene que cuestionar, o a veces más de lo que debería cuestionar. Cuestiona, eso está bien, Ujú. ¿sí? Como nos dicen, no tragar entero, eso Ujú. se vale, Sí. ¿sí? Pero, dime. No, que es que yo ahora, antes del podcast que estaba leyendo un poco sobre los arquetipos, para pues poder planear bien de qué íbamos a hablar, le leí el listado de arquetipos a mi marido, a Jaime Jaramillo. Y cuando leí el rebelde, él dijo yo. Dije, no. No. Pero claro, inmediatamente la palabra lo conectó porque de alguna manera su forma, que ya luego vamos a ver cuál es su arquetipo en el próximo episodio, parte de haber sanado al rebelde. Claro. Es muy teso, porque él efectivamente todavía lo que hacemos en finanzas emocionales es ser unos rebeldes. Ujú. O sea, yo a todo el mundo le digo, vea, hay gente que va y tira piedra de la Universidad de Antioquia para irse contra el sistema. Nosotros tiramos otro tipo de piedras y es, Sí. te doy la información de cómo funciona el sistema para que le encontré la grieta. Ujú. Y no de una manera ilegal, sino de una manera legal donde todos ganemos. Entonces, es un rebelde que está actuando desde la luz del rebelde. Así Entonces, eso es lo que tú estás integró, diciendo. La lo luz integró. es como cuestiono. Ok, ¿los bancos son malos? No, los bancos no son malos. Los bancos están en un negocio. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con la oscuridad de los bancos? Es que son expertos en finanzas negociando con analfabetas financieros. Así es. Entonces, vos, si sos el rebelde, que además sos analfabeta financiero, siempre esto te va a ganar. Entonces, por eso el rebelde prefiere quedarse por Claro. fuera del sistema. Es más fácil. Es más fácil. Sí. En cambio, si te alfabetizas financieramente, venís acá a negociar de tú a tú, así tú tengas más dinero banco, Sí. pero yo me valgo de, ¿qué tasa de interés me vas a dar? Ah, no, eso no me sirve, el otro banco me da una Sí. mejor. Y termina sacándole provecho. Y terminas sacándole provecho. Bueno, la sombra del rebelde está clarísimo. ¿Cuál Sí. es el miedo y la creencia? La creencia es que el dinero es malo y es la causa de todos los males. Ok. Y el miedo también, como el artista, no serse fiel. Sí. Ujú. Si dice, si yo me parezco al sistema, si entro en el juego del capitalismo, entonces voy a ser parte del mal del mundo y no Ujú. quiero pertenecer a eso. También hay una parte chévere, pues, como el rebelde en eso de romper paradigmas. Es que, por ejemplo, el rebelde no cae mucho en el consumismo, Sí. que es como otra epidemia, pues, de nuestros tiempos. Entonces, el rebelde es como, no, pues yo, se me dañó el air fryer, la mando a arreglar. Ujú. No me voy a ir a comprar otra nueva. Así es, así es. Entonces, que el romántico es como, hay que comprar una mejor. Sí, pero probablemente el rebelde no tiene air fryer. Ah, no, es Sí. verdad, es verdad. Sí. Quiere cocinar con leña todavía. Casi. Ay, Sí. bueno, Dianilla, entonces los invito a que vean nuestro próximo episodio. Vamos a detenernos acá, en aras también del tiempo. Y en un próximo episodio hablamos de los siguientes 5 De arquetipos. los siguientes 5, que están Ay, chéveres. muchas gracias. Gracias a ti, muy chévere este espacio, muchas gracias. Chao. La realización, producción y montaje de este podcast la hacemos entre Jaime Jaramillo y Mónica Arango, una pareja de cómplices a los que nos une el legítimo deseo de ayudar a las personas a sanar sus finanzas y prosperar. Síguenos en Instagram como @finanzas.emocionales. Únete a nuestra comunidad de pioneros en Hotmart y sé parte de las miles de personas que han transformado su vida, transformando su relación con el dinero. Finanzas Emocionales, el podcast, se produce en Medellín, Colombia. Gracias por escuchar.